Miércoles 7 de octubre de 2020, bienvenidos a esta nueva clase de Profe Aranda en línea, lenguaje y comunicación, en donde hoy veremos la argumentación, cómo esta afecta también a la publicidad en los medios de comunicación masiva y también algunas nociones de redacción de textos argumentativos. Comenzamos entonces. Les voy a dejar aquí para empezar primero este afiche, una de las tantas publicidades que se pueden encontrar en internet, y podemos darnos cuenta de que la marca de champú ofrece este eslogan que dice: tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos, y luego abajo la imagen editada del producto, a la derecha la marca, los objetos, y a la izquierda ese león con esos rizos al viento, que nos dejan perplejos, porque es algo que está fuera de lo común, ¿cierto? Poner un león como ejemplo para una publicidad de champú. Pero fíjense que en los medios de comunicación la publicidad juega un poco con las imágenes, juega bastante con las imágenes, y además de eso también utiliza las imágenes y los colores para poder convencer al consumidor a preferir un producto determinado frente a otras de la competencia. Podemos darnos cuenta de que en esta ocasión los tonos predominantes de la imagen corresponden a los tonos dorados, anaranjados, acaso haciendo alusión a lo que es el símbolo del producto que está arriba de la marca. Y además de eso también porque quizá es una mención un poco oculta a las cabelleras rubias de las mujeres. Pues bien, lo dejo aquí de ejemplo porque vamos a pasar al siguiente y vamos a ver que Bimbo, una marca que viene siendo el equivalente a Ideal en nuestro país, pone esta imagen para vender el producto por excelencia, que es el pan de molde en bolsa, el pan hecho con leche. Y uno podría dudar, por supuesto, de la veracidad de este argumento, porque no se sabe en realidad con certeza si tiene efectivamente leche o si se elabora el pan con sucedáneos de leche. Pues bien, aquí dice pan blanco Bimbo contiene 5,3% de leche, y ahí es donde nos da la sorpresa, porque es muy poco el porcentaje de este ingrediente para realizar esta receta de un pan que se hace en procedimientos mecánicos, procedimientos repetitivos e industriales. Pero así nos expone el producto esta marca conocida de pan envasado. Nada más rico que comerse un pan, y a veces cuando la panadería cerró porque el negocio se le acabó el pan y llegó muy tarde, usted se compra este pan que viene en bolsa, o bien cuando quiere hacerse algunos sándwiches sellados, jamón queso o algún otro tipo de cosas, utiliza este producto. Pero 5,3% de leche solamente. Bueno, así es la publicidad, amigos. Esta es clásica. Una conocida marca de alimentos para gatos afirma que 8 de cada 10 de estos animales prefieren esa marca, Whiskas. Lo curioso es que yo tengo un gato y nunca le han tocado la puerta para venir a preguntarle si le gusta el producto. De hecho, mi gato consume otro producto, otra marca, y no esta que sale aquí en pantalla. Entonces puede sonar gracioso a principios. Cuando uno lee un eslogan como este suena simpático, pero haciendo un poco más de ejercicio de poder descifrar su contenido, también se pone a pensar de que esto obviamente no ocurre en la realidad. No han sido encuestados todos los gatos, algo similar a lo que ocurre con las encuestas en otros temas de la sociedad. Y fíjense que lo simpático de este asunto es que de todas maneras el eslogan aparece allí para poder vendernos un producto. Por supuesto, el color predominante, podríamos hacerle todo un análisis a este tono morado que aparece en el afiche de este producto para gatos. ¿Qué simboliza el morado? Vamos a meternos en lo que es la publicidad y argumentación, pero antes de eso vamos a comenzar primero con lo que tiene que ver con escribir textos argumentativos, o reconocer también cómo funcionan los argumentos dentro de un texto.
¿En qué se diferencia un texto argumentativo de otro tipo de texto? ¿Cómo se utilizan los distintos tipos o clases de argumentos para defender una tesis? Esto lo veremos a continuación en las siguientes diapositivas en esta clase de miércoles 7 de octubre de 2020. ¿Cómo se escribe un texto argumentativo? Vamos a ver algunos detalles importantes sobre su estructura, a ver si podemos conseguir redactar uno de estos textos más adelante. Los textos argumentativos pertenecen al mundo de la subjetividad, y esto es una afirmación bien clara que señala que lo que se escribe en la argumentación es personal. Cada sujeto puede pensar de una determinada manera respecto a un tema, y esa idea es personal. No tiene por qué ser igual a la de otro sujeto, y ahí es donde se produce lo que conocemos como debate, cuando contrastamos nuestras ideas con ideas contrarias o con ideas ajenas a las propias. Por eso, este tipo de texto siempre va a corresponder a la subjetividad, contrario de lo que significa objetividad, que es las cosas como son. Argumentar es entonces convencer al receptor de la veracidad de una tesis, es decir, de que se dice una verdad irrefutable. Y aquí es donde se produce la magia, porque en un texto también se puede mentir, o se puede decir una verdad a medias, o se puede decir una verdad total. Pero en la mayoría de los casos podemos siempre poner un texto argumentativo bajo la lupa y bajo la prueba de la blancura para darnos cuenta de la veracidad de esa tesis. Una tesis, para aclarar el concepto, es una idea sobre el mundo que necesita ser demostrada. Si usted cree que hay vida en otros planetas, si usted cree que no estamos solos en este universo y hay vida en otros planetas, está sosteniendo una tesis, pero que necesita ser respaldada por argumentos. Ya lo veremos a continuación. A estas alturas debemos imaginarnos una mesa. La mesa en su cubierta viene siendo la tesis, y esa cubierta debe estar sustentada en al menos 3 o 4 patas, que son los argumentos. El número de argumentos que sustentan una tesis es variable en cada caso. A veces se necesitan más argumentos, otras veces no tantos. Pero de eso depende escribir un buen texto argumentativo. Demostrar que esa verdad es así. En los ejemplos de tesis tengo 3 aquí para poder ver. El número 1 dice: un alto gasto mejora la educación. Si se invierte más dinero en educación, ¿mejora la educación? ¿Mejora su calidad? ¿O es solamente una idea fantasma? A lo mejor la educación no mejora a través de una inversión mayor, sino que de otros procedimientos que deberían aplicarse. Número 2 dice: la pobreza es la mejor administradora. Alguien me dijo alguna vez esta frase y le encontré cierto grado de razón, porque cuando tenemos poco, administramos mejor las cosas. Cuando nos quedan esas 5 luquitas para poder terminar el mes y sabemos que quedan 6 días todavía para el siguiente pago, parece que ese dinero se estira, se hace rendir lo más posible con tal de llegar al fin de mes. Hay muchas familias en Chile que tienen este arte bien instaurado. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, si nos sobra el dinero, parece que se derrocha más. Entonces, algo de razón tiene esta frase: la pobreza es la mejor administradora. Y en tercer lugar, dice: la belleza ayuda a encontrar trabajo. Por supuesto que venimos saliendo de una década, en los 90, cuando yo era pequeño, cuando era joven, en donde la imagen personal funcionaba perfecto para poder adquirir un trabajo, y era un factor preponderante a la hora de contratar personal en una empresa. De hecho, antes se utilizaba mucho el currículum con foto, algo que después se normó para que se evitase cualquier tipo de discriminación, porque no solamente por la vista entran las cosas, también las personas tienen otras habilidades que no necesariamente corresponderán a la imagen que representa. Ejemplos de tesis absurdas, algunas de las mejores que he visto por ahí. Número 1, el alcohol mejora la conducción, a propósito del dicho que dice: curado manejo mejor. No es verdad, bajo ningún punto de vista nunca va a ser verdad que el alcohol mejora la conducción. De hecho la empeora, porque
reduce nuestro tiempo de reacción. Es decir, que para frenar, en el mismo tiempo que antes usábamos, ahora tenemos que usar mayor tiempo, y eso produce mayor probabilidad de accidentes. Además de eso, perdemos el sentido del equilibrio y la ubicación espacio-temporal. El alcohol es un desinhibidor del carácter. Nos ponemos más osados para conducir. Por otro lado, dice, el racismo mejora a la sociedad. Algo que está comprobado que no es así también. Hay gente que todavía en el pleno siglo XXI todavía piensa que ser racista o ser patriota también mejora la sociedad. Si somos habitantes de un mismo planeta, ¿por qué hacer diferencias? Por otro lado, la calvicie es mejor para las mujeres. Ustedes me dirán qué opinarán sobre ese argumento, sobre esa tesis. Un texto argumentativo es el que defiende una tesis apoyándose en argumentos lógicos en apariencia. Y esto es importante porque a veces parece que los argumentos son lógicos, pero tenemos que calibrarlos, tenemos que analizarlos en profundidad para determinar si son efectivamente lógicos o si se está incurriendo en una falacia argumentativa o una irracionalidad. Para crear un texto argumentativo necesitamos 5 partes: una tesis, un título, que generalmente va a tener que ver con esa tesis, argumentos, conectores textuales, a propósito de las clases anteriores que hemos visto, este tipo de enlaces gramaticales que sirven para redactar, y además de eso necesitamos una conclusión, o la parte del texto en donde dejamos abierta una pregunta, un interrogante o una invitación a seguir investigando en el tema que se está proponiendo. Esta es una de las partes más interesantes del texto argumentativo, donde se puede invitar al lector a que siga profundizando en lo que se plantea en el texto. Las clases o tipos de argumentos, al menos tenemos 6, las más importantes, siendo que las diferentes taxonomías que aparecen en los textos de lenguaje y comunicación presentan muchos otros tipos de argumentos. Decidí quedarme con 6, las más principales. Los argumentos de experiencias personales, al cual todos recurrimos alguna vez. Los argumentos lógicos racionales, esos que son casi irrefutables. Los argumentos de ejemplificación, los argumentos de la mayoría, los argumentos de autoridad y los argumentos numéricos. Veremos a continuación uno por uno en cada caso. Los argumentos de experiencias personales responden a experiencias que vive el sujeto y que las asume como si fueran verdad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo soy usuario de Facebook, yo soy usuario de TikTok, yo soy usuario de Instagram. Y por eso me tienen que creer lo que digo. Yo tengo la experiencia de haber sido abducido por los ovnis. Y por supuesto que ahí podemos someter a la duda esto. Yo muchas veces he cocinado pollo a las brasas. Yo mismo he experimentado esta situación. Estas clases de argumentos son peligrosos porque no solamente pensar que porque una persona ha realizado tal acción significa que va a ser verdad, que va a ser certero. Tenemos que pensar que a veces la experiencia nos puede jugar una mala pasada a la hora de plantear una propuesta. Por otro lado, el argumento de carácter lógico racional, que se refiere perfecto a lo que es la causa y el efecto, nos va a mostrar cosas como, por ejemplo, fumar causa la muerte, algo que está comprobado según estudios. Es lógico que fumar cause la muerte, pero podríamos también pensar que hay personas que han fumado toda su vida y no se han muerto de cáncer. Fumar causa la muerte porque todos morimos, en esencia, todos estamos camino a la muerte. Independiente de la causa de muerte, todos vamos a morir. Entonces esta argumentación funciona perfecto. Ahora, que te mueras por fumar y por cáncer de pulmón o alguna enfermedad relacionada con el tabaquismo es distinto.
El exceso de velocidad es la mayor causa de muerte, y ahí también podríamos someterlo a la prueba de la blancura, porque hay otras causas de muerte en el caso de la conducción. No solamente el exceso de velocidad, sino que también los descuidos, las fallas mecánicas, entre otras. Las malas conductas llevan a la gente a la cárcel. ¿Y por qué no? Si antes cuando estudiábamos y éramos niños nos llevaban a la inspectoría. Ahora de adultos, las malas conductas nos pueden llevar a la cárcel. Clases de argumentos. En el número 3 tenemos los argumentos de ejemplificación. Tenemos un ejemplo en, se conoce el ejemplo de. No necesariamente tenemos que decir la palabra ejemplo para estar frente a una clase de argumento de ejemplificación. También podemos decir todos conocemos el caso de, y citar la experiencia de alguna persona. O como por ejemplo dice el último caso, como le sucedió a fulano, y se va a contar la experiencia. Estos son los ejemplos, estos son los argumentos de ejemplificación. El argumento de la mayoría, hay que detenerse un poco aquí para saber que es sumamente peligroso pensar de que todo el mundo tenga razón, o que si la mayoría hace algo esté correcto. Todos sabemos de antemano de que a veces la mayoría también se equivoca. La mayor parte de la gente, la mayoría, casi todo el porcentaje de la población, todo el mundo sabe que, etcétera. Cuidado con este tipo de argumentos porque puede inducir a error creer que la mayoría tiene lo correcto. En la quinta categoría tenemos los argumentos de autoridad, cuando se cita a algún personaje experto en la materia o alguien que se maneja en el tema, o bien a una institución que hizo un supuesto estudio. Esto es muy común verlo en los textos de prensa o de medios masivos de comunicación o en algunos medios de periodismo. Según el economista, dice el filósofo tanto, como afirma el profesor, en opinión del experto, y otros más. Cuidado con este argumento porque ser autoridad no significa que no se van a cometer errores. En algunas ocasiones las autoridades también han cometido errores. O esas referencias de expertos en la materia también han errado alguna vez. Y por último lugar, los argumentos numéricos. Este también aparece en los medios masivos de comunicación, en los medios de prensa, en algunos diarios, en algunas editoriales. Cuando se sobreabusa de este argumento, se cae también en la falacia argumentativa del engaño. Cuando, por ejemplo, se dice el 20% de la población, 2 de cada 3 ciudadanos, el 39% del Producto Interno Bruto, o 450.000 personas viven en nuestro país y podríamos continuar con ejemplos de ese tipo. Los números parecen ser atractivos para una persona cuando quiere recibir los argumentos de otra. Hay que tener cuidado con los números porque los números también se pueden falsear. ¿O acaso también podemos ponernos a pensar de nuevo en el comercial de Whiskas, en la publicidad de Whiskas del alimento para gatos que afirmaba que 8 de cada 10 de estos animales prefieren esa marca? Todo puede ser sometido a la prueba de la blancura. Los conectores textuales, por otro lado, sirven para organizar la información y ayudan a conectar unas ideas con otras. En ocasiones anteriores, en clases anteriores, ya vimos que los conectores textuales funcionan como los empalmes que se utilizan en gasfitería para unir tuberías. Hay distintas clases, hay empalmes que son de forma T, hay empalmes en 90 grados, en 45 grados, etc. Por supuesto que cada empalme va a servir para cada situación diferente. Lo mismo pasa con la escritura. Cuando queremos unir ideas, vamos a tener distintos tipos de conectores textuales y estos elementos corresponden a palabras o grupos de palabras que nos ayudan a unir las ideas dentro de un texto para lograr dos cosas. Por un lado, la coherencia textual, que refiere al orden lógico de las ideas, y por otro lado, a la cohesión textual, que se refiere a la unión de las estructuras gramaticales. Los conectores de tipo inicial son, por ejemplo, los que van a
servir para introducir a un tema, para comenzar un texto. Tenemos los siguientes ejemplos. Para empezar, en primer lugar, antes de nada, o antes de todo, en principio, lo primero de todo. Por otro lado, hay conectores de continuidad. Los conectores de continuidad nos ayudan a continuar en el texto, a seguir una línea, a impulsar al lector a que siga leyendo. Para seguir, entonces, así pues, por lo tanto, por lo mismo, en consecuencia, además, es decir, y también. Partes de un texto argumentativo. El título, el párrafo 1, siempre el párrafo 1 responde a que sea breve y es donde generalmente se expone la tesis argumentativa. El párrafo 2 va a ser un poco más extenso y expondrá los argumentos, al menos 4 en algunas ocasiones, con el uso de los conectores. En el párrafo 3 tendremos un texto breve que recoge de nuevo la tesis y opcionalmente un nuevo argumento más la conclusión de la idea planteada. Por supuesto, este esquema que estamos viendo aquí es referencial y en el caso de las escrituras más profesionales o academicistas podemos darnos cuenta de que esa estructura se rompe o se puede modificar o enriquecer con otras estructuras más complejas. Para finalizar tenemos este ejemplo de texto argumentativo que habla sobre las redes sociales. Primero voy a darle lectura completa y luego veremos en detalle o haremos una pequeña predicción de lo que responde cada color de resaltado en el texto. Las redes sociales, entre las que destacan Facebook y Twitter, se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relación con más personas de manera sencilla han hecho de este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. En primer lugar, tengo que decirles que soy un usuario de Facebook desde hace años y me parece una extraordinaria herramienta. Todas ellas permiten compartir información con millones de personas de forma muy sencilla. Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permiten desarrollar aficiones. También permiten acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. En mi caso es una herramienta muy útil porque me sirve para mantenerme en contacto con amigos y familiares, especialmente con los que viven lejos. Muchos de nosotros no podríamos vivir sin Facebook o Twitter. Pero las redes sociales no solo tienen ventajas. Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de los usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. Cuenta la historia de una chica que dio su dirección a un desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que intervino la policía. Con este ejemplo se demuestra que la privacidad puede verse en peligro, especialmente en los menores debido a que cualquier persona tiene acceso a los datos privados de estas personas, y no siempre es bueno. Otro grandísimo problema es la adicción que crean, pudiendo provocar tal obsesión capaz de retener a la persona que la sufre durante horas enganchada a ellas. Por eso las autoridades recomiendan un uso responsable. En definitiva, yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse e intercambiar opiniones e imágenes con personas cercanas, socializarse y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla, pero no debemos usarlas sin ningún control, porque pueden volverse un peligro contra nuestra privacidad y nuestra seguridad. Hazte una cuenta y entra en el futuro. En el texto que pudimos ver, el título, como lo menciona, las redes sociales, se repite en la primera línea del primer párrafo. Las redes sociales está marcado en amarillo. Tenemos algunos conectores textuales en el segundo párrafo que están marcados en verde. Un conector textual de iniciación, en primer lugar, que aparece aquí. Luego aparece en gris, algo que ustedes ya deberían conocer a estas alturas. Soy usuario de Facebook desde hace años. ¿Qué tipo de argumento es el que estamos poniendo aquí?
hay claramente una apreciación personal. Me parece una extraordinaria herramienta, dice el autor. Pero dice, soy usuario de Facebook. ¿Qué tipo de argumento era ese? Ponlo en los comentarios si quieres. Además, en este párrafo podemos ver algunas de las funciones que tiene esta herramienta. Compartir información, desarrollar aficiones, es decir, hobbies o pasatiempos, acudir a acontecimientos, o sea, lo que estuvo muy de moda antes de las protestas y las marchas convocadas por redes sociales, participar en actos y conferencias, a propósito de las clases en línea que ahora tenemos en este tiempo de pandemia. En el caso de esta persona, en el caso particular del autor de este texto, le sirve para mantenerse en contacto con amigos y familiares. Y aquí aparece otro conector, un conector que refiere a una idea contraria. Pero, dice, pero las redes sociales no solo tienen ventajas. Aparece otro argumento que viene siendo argumento de autoridad, porque cita a una agencia española de protección de datos, a una institución, que además le agrega un argumento numérico. Más del 40% de los usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. ¿A cuánto le ha pasado que publica contenido en estas redes sociales y no se da cuenta que está saliendo para todo el mundo? Cuando en las opciones de privacidad uno puede cambiar para que solo lo vean los amigos que tiene en el perfil. Por otro lado, aparece este argumento que está en color morado en la parte inferior del segundo párrafo, donde cuenta un caso particular de una persona que fue acosada a través de las redes sociales. Continuando con el texto, aparecen otros elementos, la privacidad, la adicción, como elementos que pueden rebatir la tesis. Si por un lado esta persona creía que el Facebook le puede ayudar a muchas cosas, también reconoce que hay peligro en el uso de esta red social si no se hace con responsabilidad. Luego aparece otro conector en verde que es por eso, para introducir la idea de que las autoridades recomiendan el uso responsable. Me doy cuenta que el último párrafo contiene la conclusión del texto, primero porque se va a terminar de escribir aquí, y además porque aparece el conector textual en definitiva. La introducción del yo creo aparece como una expresión casi informal en este tipo de textos que hay que evitar a toda costa. Es mejor decir otro tipo de elementos para poder darme una opinión personal. Nuevamente aparece el tema del texto, que son las redes sociales, en amarillo, como lo habíamos visto en la anterior, en el primer párrafo, y también en el título. Y luego aparecen estos elementos que se repiten abajo, los que están en celeste, las cosas que yo puedo lograr utilizando Facebook. Finalmente muestra lo de la privacidad y la seguridad, que estaba más arriba. Y por último, este texto fascinante por su sencillez nos entrega una línea que invita a que te hagas una cuenta y que entres en el futuro. Como si no hacerse una cuenta en esta red social implicase quedarse en el pasado o ser anticuado. Así funciona la argumentación, queridos alumnos. En un texto tan sencillo tenemos un ejemplo claro de cómo funcionan las conexiones argumentativas, los tipos de argumentos y el uso de los conectores, elementos muy importantes en la redacción formal de textos de este tipo. Ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Este video estará disponible en mi canal Profe Aranda en línea y podrás verlo y revisarlo cuantas veces quieras en acto diferido, para que puedas repasar los contenidos que hemos visto hasta el momento. En la próxima sesión veremos la aplicación de los tipos de argumentos y algunos ejercicios sobre cómo reconocerlos en algunos textos argumentativos. Sin nada más que decir, me despido con un gran abrazo. Que la pasen bien, descansen y será hasta la próxima.